Bienvenidos, hoy iniciamos una exploración sobre un tema que, hay que decirlo, toca fibras muy profundas en la historia del pensamiento y la fe. La doctrina cristiana del infierno. Es uno de esos conceptos teológicos, bueno, densos, ¿no? Cargados de historia, interpretaciones y, pues claro, muchísimas preguntas. Nuestro enfoque hoy no es exactamente emitir juicios ni resolver debates de siglos. La idea es más bien entender cómo se articula esta doctrina dentro del marco cristiano. Nos vamos a guiar por un análisis teológico específico, que, bueno, desglosa sus fundamentos bíblicos y su evolución a través de figuras clave. Queremos comprender la estructura, la lógica interna de esta enseñanza, tal como la presenta nuestra fuente. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El punto de partida, creo que es inevitable para entender la idea cristiana del infierno, es el Nuevo Testamento. Y muy especialmente lo que se atribuye a Jesús. Ahora, algo crucial que la fuente subraya desde el principio, y me parece importante, es que la Biblia usa distintas palabras que a veces traducimos como infierno, pero que no son intercambiables. Diferenciarlas es clave para no perdernos, ¿verdad? Precisamente, sí, es un punto fundamental para una comprensión más ajustada. Pensemos primero en el término Seol, del hebreo en el Antiguo Testamento, y su, digamos, contraparte griega en el Nuevo Testamento, el Hades. En general, ambos se refieren más bien al reino de los muertos, o a un estado intermedio, un lugar donde las almas esperan después de morir. No necesariamente el destino final de condenación eterna, que se desarrolló conceptualmente más tarde. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, por ejemplo, sí describe el Hades como un lugar de sufrimiento consciente, pero dentro de la teología más tradicional se ve como un estado previo al juicio final. O sea, como una antesala, por así decirlo, más que el destino definitivo para todos los que van allí. Exacto, al menos en muchas interpretaciones influyentes. No es el punto final del relato, digamos. Pero luego llegamos a la Gehenna. Y aquí el tono cambia. Este es el término que Jesús parece usar con más frecuencia y con una carga, mucho más pesada para hablar del castigo final. Tiene un trasfondo histórico y visual muy potente. El Valle de Hinón, que era, literalmente un basurero a las afueras de Jerusalén. Históricamente se asoció con antiguos ritos paganos, incluso sacrificios de niños, imagínate. Y para la época de Jesús, era conocido como un lugar donde el fuego ardía continuamente para quemar desperdicios y, cadáveres de animales o criminales. Uf, una imagen realmente cruda y poderosa. Entonces, al usar esa palabra específica, Jesús parece estar evocando deliberadamente algo mucho más severo, más definitivo que el reino de los muertos general. Esa es la interpretación predominante, ¿sí? Toma esa imagen terrenal tan gráfica, fuego, corrupción, desecho, y la eleva a símbolo del juicio y castigo divinos, que son finales y destructivos. Y aquí es donde la cosa se pone, creo, aún más seria. Hay una cita en Mateo 10:28 que la fuente destaca bastante. Jesús dice, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Usa Gehenna ahí. Esto es bastante fuerte, ¿no? Porque no habla solo de la muerte física. Habla de una destrucción que afecta al ser completo, alma y cuerpo. Y la teología tradicional entiende esto último como referido al cuerpo resucitado después del juicio. Implica una consecuencia que trasciende la vida terrenal de forma total. Completando este vocabulario del Nuevo Testamento está el lago de fuego, que encontramos sobre todo en el libro de Apocalipsis. Este sí se describe explícitamente como el destino último, el final absoluto. No solo para los seres humanos que rechazan a Dios, aquellos cuyos nombres, dice el texto, no están en el libro de la vida, sino también para figuras como Satanás y hasta para conceptos personificados como la muerte y el propio Hades, que son arrojados allí. Es la imagen del fin de toda oposición a Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis sobre la naturaleza de este lugar? ¿Es similar a la Gehenna? Las referencias clave están en Apocalipsis 20, versículos 10, y luego 14 y 15. El B10, hablando del diablo, la bestia y el falso profeta, dice, «Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Y aquí llegamos a una frase griega crucial que resuena en toda la historia de esta doctrina.
Eistus aionas ton aionan, por los siglos de los siglos. Lo fascinante aquí desde el punto de vista teológico es cómo esta frase ha sido interpretada. Para la visión tradicional del tormento consciente eterno, esta expresión es una prueba textual, digamos fundamental, de que el estado de castigo es perpetuo, interminable. Es una palabra que marca una duración sin fin. Entendido. Tenemos entonces estas bases bíblicas, Seol Hades como lugar intermedio, Gehenna como símbolo del castigo final usado por Jesús y el lago de fuego como destino último y aparentemente eterno en Apocalipsis. Ahora, la pregunta es cómo se interpretaron y sistematizaron estas ideas a lo largo de los siglos, porque imagino que el camino desde estos textos hasta una doctrina formal no fue una línea recta, ¿o sí? Para nada. Para nada. Hubo debates, matices, visiones alternativas. Pero es cierto que una interpretación específica, la de una condenación consciente y que dura para siempre, fue la que gradualmente se consolidó como la postura mayoritaria. Es la que se considera ortodoxa desde los primeros siglos de la Iglesia. ¿Hubo voces tempranas que ofrecieran otras posibilidades? ¿O fue siempre así? Sí las hubo, sí. Una figura interesante es Orígenes de Alejandría, un pensador cristiano muy influyente del siglo III. Él exploró una idea conocida como apocatástasis, que sugería una restauración final y universal de todas las criaturas inteligentes, incluyendo potencialmente a los demonios y las almas humanas condenadas, de vuelta a Dios. Una idea bastante radical para la época. Sin embargo, esta visión generó, como te imaginarás, mucha controversia. ¿Por qué fue tan controvertida? ¿Qué chocaba con la corriente principal que se estaba formando? Principalmente porque para muchos otros teólogos parecía disminuir la seriedad del pecado, la importancia de la libertad humana para rechazar a Dios de forma definitiva, y también la concepción de la justicia divina que se estaba desarrollando. Se percibía como una amenaza a la idea de que las decisiones tomadas en esta vida tienen consecuencias eternas. Como resultado, la apocatástasis fue formalmente rechazada por la Iglesia establecida, y esa misma condena ayudó, paradójicamente, a cimentar aún más la visión contraria, la del castigo eterno. Vaya, qué interesante cómo a veces el rechazo de una idea refuerza la opuesta. Entonces, ¿quién fue la figura clave que realmente solidificó esa visión ortodoxa, la del castigo eterno? Sin duda alguna, Agustín de Hipona en el siglo V. Agustín es una figura monumental en el pensamiento occidental y cristiano, claro. En sus debates especialmente contra el pelagianismo, que enfatizaba la capacidad humana para elegir el bien sin necesidad primordial de la gracia divina, Agustín argumentó con enorme fuerza. Defendió la irrevocabilidad del juicio de Dios y la necesidad absoluta de la gracia para la salvación. ¿Y cómo justificaba Agustín la eternidad del castigo? Porque suena muy severo. Para Agustín, la clave no estaba tanto en medir la duración o la cantidad del pecado humano, sino en la naturaleza de aquel contra quien se peca y la naturaleza de la sentencia divina. Argumentaba que un rechazo voluntario y persistente de Dios, quien es el bien supremo e infinito, merece una consecuencia igualmente definitiva. La eternidad del castigo deriva, en su visión, de la eternidad e inmutabilidad de Dios y de su justo decreto. El infierno es en última instancia la consecuencia autoimpuesta de apartarse radicalmente del ser mismo, de la fuente de toda felicidad y existencia. Es la elección humana llevada a su conclusión lógica y permanente. Entiendo. Es una perspectiva muy centrada en la ontología, en la naturaleza del ser y de Dios, más que solo en acciones. ¿Cómo evolucionó esto después de Agustín? Varios siglos después, en el siglo XIII, llegamos a otro gigante, Tomás de Aquino. Él fue el gran sistematizador de la teología medieval, y lo que hizo fue tomar la doctrina agustiniana y, refinarla integrándola con las herramientas de la filosofía aristotélica que se redescubría en Occidente. Aquino introdujo una distinción muy influyente sobre la naturaleza misma del sufrimiento en el infierno, una que realmente intenta llegar al corazón de lo que significa estar en el infierno según esta visión. ¿Cuál es esa distinción? Suena importante. Diferenció entre la poena damni, la pena de pérdida, y la poena sensus, la pena sensible. Para Aquino, y esto es crucial, la poena damni es la esencia misma del infierno,
es la pérdida eterna de la visión beatífica de Dios, es decir, la comunión perfecta con Dios. Esa comunión es el fin último y la felicidad suprema para la que el alma humana fue creada, según él. Esta pérdida es el dolor más profundo imaginable, un sufrimiento del ser mismo, una frustración radical del propósito existencial humano. O sea que la verdadera tragedia del infierno, según Aquino, más allá de cualquier imagen de fuego o tortura, es esa separación definitiva de Dios. Exactamente. La pena senza ius, la pena sensible, se refiere a los tormentos más experienciales o físicos, digamos, a menudo simbolizados por el fuego en las Escrituras. Aquino no negaba su realidad, pero la consideraba secundaria y derivada de la pena de pérdida. El fuego simboliza la aflicción que sufre la criatura al estar separada de su creador y fuente de todo bien. Entiendo. Es una forma de priorizar el aspecto relacional o espiritual sobre el puramente físico o sensible. Tiene sentido dentro de esa lógica. Así es, y Aquino añade un punto que, hay que decirlo, ha generado mucha discusión y hasta incomodidad a lo largo del tiempo. Argumentó que la contemplación de la justicia divina manifestada en la condenación de los réprobos no disminuye la felicidad de los bienaventurados en el cielo, sino que, al contrario, les permite apreciar más profundamente la misericordia y la gracia inmerecida que ellos mismos han recibido. Ese es un concepto difícil de asimilar para sensibilidades modernas, incluso entendiendo su lógica dentro del sistema teológico de Aquino. Plantea preguntas complejas sobre la relación entre justicia, misericordia y felicidad eterna. Ciertamente. Es uno de esos puntos donde la lógica teológica medieval puede chocar, y fuerte, con intuiciones contemporáneas. Ahora, avanzando hacia la Reforma Protestante en el siglo XVI, figuras como Juan Calvino, en líneas generales, mantuvieron y reforzaron la perspectiva agustiniana. Pusieron un énfasis muy fuerte en la soberanía absoluta de Dios y su justicia inquebrantable. Para ellos, cualquier pecado cometido contra un Dios infinito revestía una gravedad infinita y, por tanto, merecía un castigo de duración infinita. El infierno era visto como una manifestación necesaria y justa de la ira de Dios contra la rebelión y el pecado. Parece claro entonces que la visión de un tormento consciente y eterno fue abrumadoramente dominante durante siglos. Pero mencionaste que ha habido desafíos, especialmente más recientes. ¿Podemos profundizar un poco en eso? Sí. Sobre todo a partir del siglo XIX y con más fuerza en los siglos XX y XXI, han ganado visibilidad corrientes teológicas que cuestionan esta visión tradicional. La alternativa más significativa es la que se conoce como aniquilacionismo, o a veces inmortalidad condicional. Nuestra fuente menciona a teólogos respetados como John Stott o Clark Pinnock como proponentes de esta perspectiva en tiempos más recientes. ¿Y cuál es la idea central del aniquilacionismo? ¿Qué proponen exactamente en lugar del tormento eterno? La tesis fundamental es que los impíos, aquellos que rechazan definitivamente a Dios, no sufrirán un tormento consciente por toda la eternidad, sino que después del juicio final serán finalmente destruidos por Dios, es decir, cesarán de existir. La inmortalidad, argumentan ellos, no es una propiedad inherente del alma humana, sino un don de Dios concedido solo a los creyentes en Cristo. Por lo tanto, la consecuencia final del pecado no es una vida eterna de sufrimiento, sino la extinción total del ser, la aniquilación. ¿Y en qué basan esta interpretación? ¿Qué textos o argumentos usan para sostener esto? Se apoyan en varios puntos. Interpretan de manera más literal pasajes bíblicos que hablan de destrucción, en griego óletros o apolea, perecer o muerte, como el destino final de los impíos. Mencionan, por ejemplo, 2 a los Tesalonicenses 1:9, que habla de pena de eterna perdición o destrucción. Argumentan que la imagen del fuego consumidor, como en Gehenna o lago de fuego, puede entenderse como un fuego que aniquila completamente, en lugar de un fuego que atormenta sin fin. Además, algunos plantean argumentos filosóficos y morales, cuestionando si un tormento eterno e infinito es compatible con el carácter de Dios tal como se revela en otros aspectos, especialmente su amor y justicia. Sugieren que la aniquilación sería un castigo proporcional y justo, mientras que el tormento eterno podría parecer excesivo. También señalan que la idea de la inmortalidad inherente del alma podría tener raíces más platónicas que bíblicas. Es una perspectiva que ciertamente ofrece un contraste fuerte con la visión tradicional. ¿Qué dice la fuente sobre la aceptación de esta idea hoy en día?
¿Ha ganado terreno? La fuente indica que aunque el aniquilacionismo ha ganado terreno, sí, y es una opción teológica seria defendida por eruditos respetables, especialmente dentro de algunos círculos evangélicos, la posición mayoritaria dentro del cristianismo histórico, tanto en la Iglesia Católica como en la corriente principal del protestantismo conservador y evangélico, sigue siendo la del tormento consciente eterno. Entiendo. ¿Y cuál es el argumento principal para mantener esa postura tradicional frente a estos desafíos más modernos? El pilar fundamental sigue siendo la interpretación del lenguaje bíblico sobre la eternidad del castigo. Se insiste en que pasajes como Mateo 25:46, ese que usa la misma palabra, aionios, eterno, para el castigo y para la vida, y las descripciones de Apocalipsis 20:10, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, deben tomarse en su sentido más fuerte de duración sin fin. Argumentan que si se debilita el sentido de eterno para el castigo, lógicamente también se debería debilitar para la vida eterna, algo que la mayoría de los cristianos no está dispuesta a hacer. Desde esta perspectiva, la coherencia interna del sistema teológico y la autoridad de la interpretación tradicional de estos textos clave pesan más que los argumentos aniquilacionistas. Dominante que describe la fuente, ¿cuál sería la esencia de cómo se entiende el infierno dentro de ese marco teológico? Porque no parece ser simplemente un lugar de tortura impuesto por un dios sádico, ¿verdad? Al menos no en estas explicaciones más profundas. No, al menos no en las formulaciones teológicas más cuidadas. La clave, como lo presenta la fuente siguiendo a figuras como Agustín y Aquino, es entenderlo como la consecuencia última y definitiva de la elección humana. No es tanto una venganza arbitraria de Dios, sino la culminación lógica de un rechazo persistente y libre de Dios, quien es la fuente de toda vida, bien y felicidad. Es el estado de separación absoluta y permanente de la presencia divina. El versículo que citaste antes, Mateo 25:46, parece encapsular eso muy bien. E irán estos al castigo eterno, kolasin aionion, y los justos a la vida eterna, zoen aionion, la misma palabra para ambos. Exactamente. Ese versículo es teológicamente potentísimo para la visión tradicional por el uso paralelo del adjetivo griego aionios. La lógica es: si aceptamos que la vida con Dios es aionios, eterna, sin fin, y la misma palabra se usa en el mismo versículo para describir el castigo, entonces el castigo también debe entenderse como eterno, sin fin. Para esta teología, debilitar uno es debilitar el otro. La simetría lingüística se considera una fuerte evidencia textual para la perpetuidad de ambos estados. Entonces, concluyendo desde esta perspectiva teológica mayoritaria que analiza la fuente, ¿cómo podríamos sintetizarlo? El infierno se comprende como la realidad ontológica del ser y eterna de la ausencia autoescogida de Dios. Es la condición final de aquellos que, habiendo sido creados para la comunión con Dios, eligen de manera definitiva y libre separarse de Él. Por lo tanto, dentro de este sistema de creencias, la doctrina del infierno funciona como una advertencia solemne sobre la visión que se tiene de la santidad de Dios, la seriedad con que se toma el pecado, entendido como rebelión contra el Creador, y la trascendencia última, con consecuencias eternas de la decisión humana frente a la oferta divina de redención y vida. Es un concepto inseparable de sus ideas sobre Dios, la humanidad, la libertad y la justicia. No se puede entender aislado. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulemos rápidamente los puntos clave que hemos explorado hoy, siguiendo el análisis de nuestra fuente. Comenzamos diferenciando los términos bíblicos cruciales, Seol y Hades como el reino de los muertos o estado intermedio, Gehenna, esa imagen potente usada por Jesús para el castigo final, y el lago de fuego como el destino último en Apocalipsis asociado a la eternidad. Luego trazamos la historia, destacando a Agustín por consolidar la visión del castigo eterno ligado a la justicia divina y la elección humana, y a Tomás de Aquino por su distinción clave entre la pena de pérdida, la separación de Dios, lo esencial y la pena sensible. Vimos cómo la Reforma mantuvo esta línea. Finalmente, abordamos el debate moderno con el aniquilacionismo, que propone la cesación de existencia en lugar del tormento eterno. Aunque la fuente señala que la visión tradicional del tormento consciente eterno sigue siendo la predominante en muchos círculos teológicos importantes, basándose fuertemente en la interpretación de la palabra eterno, aionios, aplicada tanto al castigo como a la vida.
La esencia de esta visión dominante, el infierno como separación definitiva y consciente de Dios, resultante de una elección humana. Y para cerrar, quizá una reflexión que surge de todo este material, para que quede resonando. Si la doctrina predominante presenta el infierno no como una imposición divina externa y arbitraria, sino como la ratificación eterna de una elección humana libre de rechazar a Dios, la fuente de todo bien, ¿qué nos dice esto sobre la concepción de la libertad humana que maneja esta teología? ¿Qué tan radical y definitiva se considera esa libertad? Y a su vez, ¿cómo moldea esto la comprensión de la justicia divina, que en esta visión respeta esa elección hasta sus últimas consecuencias? Es una tensión interesante, ¿no? Entre libertad, justicia y el destino último que sigue generando, profunda reflexión. Sin duda, una pregunta fundamental que subyace a toda esta compleja doctrina. Con esta reflexión, entonces, cerramos nuestra exploración detallada de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo.